Veamos otro ejemplo de sucesiones aritméticas o más ejemplos de sucesiones aritméticas y cómo podemos aplicarlas a distintos escenarios. Recuerden nuevamente que una sucesión aritmética es aquella cuya diferencia de términos consecutivos es siempre la misma. Por lo tanto, el término general o el enésimo término de una sucesión aritmética va a ser a sub 1, el primer término, más n-1 veces esa diferencia común d que hay entre términos consecutivos. Este ejemplo dice, halle el primer término y la diferencia común de una sucesión aritmética si la suma del tercer término y el octavo término es 75 y la diferencia entre el noveno término y el segundo es de 49. Y aquí he puesto las relaciones que tenemos en términos matemáticos de cómo se traduciría eso en modelaje. Sería el tercer término es a sub 3 y el octavo término es a sub 8. Nos dice que la suma de esos dos términos es 75. El noveno término es a sub 9, el segundo término es a sub 2 y nos dice el ejercicio que la diferencia entre esos dos términos es 49. Así que tenemos a sub 3 más a sub 8 es 75 y a sub 9 menos a sub 2 es 49. Recuerden que lo que nos está pidiendo el problema es que encontremos el primer término a sub 1 y la diferencia común d. Recordemos además que el término general a sub n siempre podemos expresarlo en términos de a sub 1 y de la diferencia común. En este caso, a sub 3 sería a sub 1 más 2d y a sub 8 es a sub 1 más 7d. Por otra parte, a sub 9 es a sub 1 más 8d y a sub 2 es a sub 1 más d. Así que podemos sustituir eso y tenemos a sub 3 más a sub 8 es 75, eso se traduce a sub 1 más 2d más a sub 1 más 7d es 75 y a sub 9 menos a sub 2 igual a 49 se traduce a sub 1 más 8d menos a sub 1 más d es igual a 49 y simplificando arriba tenemos a sub 1 más a sub 1, a sub 1 más a sub 1, eso nos da 2 a sub 1 y 2d más 7d nos queda 9d y abajo tenemos a sub 1 menos a sub 1, eso se va y 8d menos d nos queda 7d solito, 7d igual a 49, por lo tanto d tiene que ser 7. Y una vez tenemos que d es igual a 7, podemos ir a nuestra primera ecuación que dice que 2 a sub 1 más 9 por d es 75, que sería 2 a sub 1 más 9 por 7 es igual a 75. Por lo tanto, 2 a sub 1 es 12, por lo tanto, a sub 1 el primer término es 6 y ya habíamos encontrado que d era 7. Así que ahí tenemos nuestra respuesta. A sub 1 el primer término es 6 y la diferencia común d es 7. Por acá nos dice, ejemplo, halle la suma de todos los enteros pares del 2 al 100. Pues los enteros pares del 2 al 100 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, así hasta 100. Así que en esa suma, que es la que queremos, 2 más 4 más 6 más 8 hasta 100, obviamente podemos hacerlo a mano, 2 más 4, 6, más 6 son 12, más 8 serían 20 y así, o podemos darnos cuenta para tener una suma un poco más sencilla, que cada uno de esos números pares tiene un factor de 2 que podemos factorizar y entonces sería 2 por 1 más 2 más 3 hasta 50. Y nos damos cuenta que esa suma que está dentro del paréntesis es la suma de los primeros 50 enteros positivos, que la recordarán de hace una o dos clases atrás, que hablábamos acerca de las sumatorias. Y aquí tenemos que la sumatoria de 1 a 50 sería 50, el último término, por el término siguiente que sería 51, eso dividido entre 2. Aquí como ven los dos entonces se cancelarían y tendríamos 50
por 51, que nos da 2550, que sería la suma total de esos primeros, de la suma de los enteros pares entre el 2 y el 100. Por último, vamos a definir que si tenemos dos números reales cualquiera, A y B, la media aritmética de A y B es ese numerito que está ahí, es la suma de ellos dos entre 2. O sea, es el promedio de esos dos números, A más B entre 2. Y entonces, como es el promedio entre A y B, es el punto medio entre A y B, la distancia entre A y A más B entre 2 y A más B entre 2 y B es la misma, por lo que la sucesión A más B entre 2 y B es una sucesión aritmética. ¿Sí? En general, si tenemos C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4 hasta C sub K, que son números reales, y esta sucesión A, C sub 1, C sub 2, hasta C sub K y B es una sucesión aritmética. Si esa es una sucesión aritmética, entonces decimos que C sub 1, C sub 2, C sub 3 hasta C sub K son K medias aritméticas entre A y B. Y el proceso que utilizamos para determinar cuáles son esos numeritos C sub I, digamos, se conoce como insertar K medias aritméticas entre A y B. Veamos un ejemplo particular. Por acá dice inserte 3 medias aritméticas entre 2 y 9. Así que lo primero que tenemos que hacer es encontrar el promedio entre el punto medio o el promedio entre 2 y 9. Así que sumamos esos dos extremos, 2 y 9, y lo dividimos entre 2 y tenemos entonces 11 medios. 11 medios entonces es mi primera media aritmética y ahora tenemos que buscar la media aritmética entre 2 y 11 medios para insertarla entre ellas dos y luego buscar la media aritmética entre 11 medios y 9. Así que procedemos a sumar 2 con 11 medios, que nos da 15 medios, dividimos eso entre 2 y nos da 15 cuartos. Y buscamos el punto medio entre 11 medios y 9, que sería 11 medios más 9, que serían 29 medios, más, entre 2, que serían 29 cuartos. E insertamos esos numeritos entre 2 y 11 medios y entre 11 y medio y 9. Y nos quedaría 2, 15 cuartos, 11 medios, 29 cuartos y 9. Ahí acabamos de insertar 3 medias aritméticas entre 2 y 9. Verifiquen que la distancia entre cada uno de esos términos consecutivos es la misma. 1.75. Lo pueden verificar buscando literalmente las restas. O si lo prefieren también en decimales, si se le hace un poco más fácil verlo, visualizarlo de esa manera, pues 15 cuartos es 3.75, 11 medios por supuesto es 5.5 y 29 cuartos es 7.25 y la sucesión quedaría 2, 3.75, 5.5, 7.25 y 9.